Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy voy a continuar con el tema que estábamos viendo el día de ayer. Eh, Ayer lo que estuvimos viendo fueron lo que es las teorías cromosómicas, pero hoy voy a continuar con los mecanismos de la herencia mendeliana. Aquí nos menciona que en su libro Biología, Alvin Nason escribe a principios del siglo XIX los cromosomas ya se habían observado en forma de bastones oscuros en la división celular. Sin embargo, su posible función como portadores de la información genética se ignoró por más de un siglo. En este momento, en ese siglo, a lo mejor nada más tenían lo que era una idea de cómo podría ser un cromosoma, pero no le daban tanta importancia porque a lo mejor pensaban que no era de forma verídica o algo normal que tuviera que ver con lo que es la herencia genética. Dice que hoy en día sabemos que los cromosomas están presentes como entidades estructurales y funcionales, tanto en la célula en reposo como en la célula de división. Naso concluyó que los cromosomas son la base física de la herencia. Así como lo menciona Nason, en realidad es correcto. ¿Por qué? Porque entonces de nada serviría que, o más bien dicho, ¿de dónde vamos a obtener lo que es nuestra herencia genética? Bueno, lo obtenemos a través de los cromosomas, porque en cada cromosoma se encuentran las cadenas de ADN y ARN. Entonces, esas mismas poseen y cada una de estas cromosomas son células que nada más están ahí, esperando sí, más que nada esperan a que dé paso este tipo de cromosomas a lo que será la nueva creación de un nuevo ser para poder transmitir esa genética más que nada. También menciona que Morgan comprobó la teoría de Sutton y Boveri y le fue posible afirmar que los cromosomas se componen de unidades o genes, sujetos a veces a cambios y mutaciones, que son las portadoras de la herencia, responsables de los caracteres de cada ser viviente, y los cromosomas han determinado los cambios en los organismos en el proceso evolutivo. Creo que ayer estaba mencionando, acaso, sobre la que es la cuestión de las mutaciones. Hay cromosomas que ya están que suelen ser dañados. Creo que sí traigo aquí una imagen. Por ejemplo, aquí tengo este gen, este cromosoma que está defectuoso y la madre es quien lo va a aportar. Entonces, una vez que ya tengo esto, y si fijamos acá tenemos un padre que no está nada afectado, cuando hacemos las combinaciones, como ya estaba mencionando, por si no se lo recuerdan, XX nos va a dar mujer, XY nos va a dar hombre. Pero ¿quién define el sexo del bebé o del nuevo ser que va a nacer? El hombre, dado que él posee la XY. Entonces, en este caso, aquí vamos a poner que tenemos esta hija y es una hija con posible aportación. ¿Por qué? Porque la madre le está dando un cromosoma que está defectuoso, el cual posiblemente tenga una mutación genética. Lo mismo va a pasar con el hijo, también le va a agregar o le va a dar esta X que está defectuosa. Ambos de ellos podrían tener algún tipo de mutación. Algunos podrían ser como lo que es el síndrome de Turner, y en el caso mayormente de los hombres puede ser el síndrome de Klinefelter. Entonces es aquí a donde van las cuestiones de lo que es la herencia mendeliana. También los hallazgos de Morgan fueron reconocidos y aceptados hasta 1930, después de que otros investigadores comprobaran sus planteamientos. Si nos fijamos bien, las fechas son muchísimos después de algunas investigaciones que hicieron en un principio. ¿Por qué? Bueno, porque en el pasado no tenían la tecnología que hoy se puede decir que tenemos, o más bien también podrían pensar que a lo mejor trataban de ser algo pues normal, o sea, algo que no fuera a afectar realmente, sino que hasta después de varios años o siglos incluso puede pasar, se dan cuenta que lo que alguien investigó muchísimo antes lo estamos viendo en lo que es en esta etapa actual, las cuestiones genéticas. Dice, por eso desde entonces se considera que en los genes, como entidades físicas hereditarias, las que se expresan a sí mismas, controlando o determinando el proceso de desarrollo de la célula y por consiguiente de todo organismo. Estas entidades físicas hereditarias, que son nuestros cromosomas o genes, que le podemos también decir, son las que van a
controlar la forma en cómo vamos a desarrollarnos cuando seamos adultos, si nos vamos a quedar altos, vamos a quedar chaparritos, vamos a ser delgados, gorditos. ¿Por qué? Porque son características genéticas que ya vienen o que fueron dadas de parte de nuestra herencia. También aquí menciona, dice que se sabe que en el núcleo de la célula se encuentran varios genes individuales, pero que aún a su vez cada gen está unido a otros muchos y forman un filamento de material genético llamado cromosoma. Los genes están dispuestos en un orden lineal único y cada uno de ellos ocupa un lugar determinado, que sería conocidos como locus, que está sobre cada cromosoma. Aquí nos menciona que se encuentran en la parte del núcleo. Es correcto. Cada una de nuestras células posee un núcleo, el cual dentro de ese núcleo va a poseer ADN y a su vez también ARN. Solo que a diferencia, el ARN va a estar un poco más en reposo y el ADN es el que va a estar en constante movimiento, debido a que cada vez que surja algo nuevo va a irse actualizando. De esta manera, las características se van guardando como si fuera una memoria, porque así si llega a pasar un suceso, entonces la nueva célula que van a hacer ya trae ese suceso que le pasó a la célula anterior, que vendría siendo nuestra célula madre. Y también dice que descubierto los genes y resultados de su unión, los cromosomas, los enigmas no se disiparon, al contrario, surgieron más incógnitas, a lo que no solo la bioquímica, sino la biología molecular intenta dar respuesta. Dado al unimiento la forma en cómo están unidas estos cromosomas y cómo se desarrollan, en sí no han sido realmente estudiadas, del por qué a veces puede haber una mutación o por qué realmente debido a esas mutaciones, nacen muchos niños con alguna alteración o una mutación, ya sea física, psicológica, en su desarrollo, en infinidad de cosas. También menciona que en 1920 se descubrió que en la célula había una sustancia diferenciadas a las que se les denominó ADN y ARN. Ya lo estaba mencionando. Estas son dos sustancias diferentes, el cual en una primera encontramos ADN y el otro es el ARN. ADN es el que poseemos nosotros mayor principal, como las características genéticas que son heredadas. ¿Y qué pasa con el ARN? Bueno, este ARN también es otro código genético, pero más que nada lo vamos a encontrar mucho en lo que es la parte de las células. ¿Por qué? Porque ese va a ser el código genético de nuestras células. Es el que se va a encargar de actualizarse, se puede decir, o en el caso de que a una célula se le dañe por alguna situación o algo y que encuentre una forma de mecanismo para protegerse o algo, ese ARN se va a actualizar y la siguiente célula que van a hacer a partir de eso, en su código genético que viene siendo el ARN, ya va a traer esa forma de combinación que adquirió nuestra célula que sufrió un daño. Pese a ello, antes de 1940 no se sabía qué parte de los cromosomas eran responsables de portar la información genética, pues están compuestos de ADN y de sus proteínas, y fue gracias al trabajo de varios investigadores que se dedujo que se trataba del ADN. Antes creían que probablemente quienes daban la información genética era el ARN o alguna proteína. En realidad no, solamente es el puro ADN. Este ADN es el único que se va a encargar de darnos las características que han sido heredadas de nuestros progenitores y de nuestros antepasados. El ADN resulta ser de una molécula muy larga, con forma de doble hélice, lo que dio lugar a muchas explicaciones y el inicio de nuevas investigaciones tecnológicas. Este ADN tiene una doble hélice, como lo menciona. Sí, si una parte de esa hélice del ADN ha sido modificada, entonces todo el proceso que venía va a ser alterado. Entonces ya no va a ser igual en este caso. Con el descubrimiento del ADN, hoy se puede conocer el origen de la identidad de una persona y su ascendencia. Uno de tantos ejemplos implica en la medicina forense. Es cuando en un desastre natural,
provocado por el hombre se encuentran cadáveres sin identificación, las pruebas de ADN ayudan a identificar a esa persona. O también cuando alguien busca a un pariente desaparecido en circunstancias, una prueba de ADN de la persona fallecida comparado con la prueba de la persona viva, que se supone familiar, puede revelar si es o no quien buscaban. Ok, creo que muchos de nosotros a lo mejor hemos visto en la televisión o algo, cuando una persona está desaparecida, lo que van a hacer, y encuentran un cadáver. Ok, sí, le van a tomar una muestra, pero a lo mejor ya son restos nada más. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, a través de lo que son los restos óseos, tomarán una prueba de ADN y de nosotros, que sería en nuestro caso la sangre, y harán una comparación. Si coinciden las hélices, se puede decir, entonces significa que la persona que encontraron fallecida es familiar de la persona a quien andaba buscando. También donde lo podemos encontrar, o que lo pueden, aparte de estos ejemplos que nos mencionan, es por ejemplo cuando se roban a un niño y pasan muchísimos años y lo logran encontrar, pero para poder estar 100% seguros de que es el hijo de las personas a quienes fueron robado ese niño, ¿qué hacen la policía? Mandan a hacer unas pruebas genéticas, unas pruebas de ADN para corroborar si en verdad ese niño que encontraron es el niño perdido de ellos. Entonces, de esa manera es como nosotros somos identificados a través de nuestro código genético, que es nuestro ADN. Aquí tengo esos ejemplos. El primero, el lado izquierdo, tenemos el ARN, ácido ribonucleico. Si nos fijamos, es solamente una hélice que tiene nucleótidos, esqueletos ribosafosfato y está constituido por citosina, guanina, adenina, uracilo, que son los nucleóticos del ARN. La diferencia es, ya si se fijarán, está al otro lado, el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual también contiene citosina, guanina, adenina, timina y nucleótidos del ADN. Si nos fijamos bien, 3 se parecen entre el ARN y el ADN se parecen 3 componentes, citosina, guanina y adenina. Lo único que va a cambiar son el uracilo y la timina. Y ya nos damos cuenta aquí que tiene par de bases, es de esqueleto desoxirribofosfato, y ya nos damos cuenta que nuestro ADN tiene una doble hélice, a diferencia de nuestro ARN, que solamente es una hélice. Entonces aquí es donde nosotros encontramos, si por ejemplo este pedazo fue dañado por cuestiones de mutación, bueno, toda la estructura abajo, de aquí para acá, va a hacer un cambio. Entonces sería como podríamos nosotros tener algún tipo de mutación. Luego tengo aquí que dice que en la actualidad se sabe que los cromosomas contienen ADN y es el propio ADN la sustancia portadora de la herencia. Es correcto, ya se venía mencionando. También que el número diploide de cromosomas en la especie humana es de 46. Tenemos 46 cromosomas, de las cuales se van a dividir en pares. Los primeros 22 pares son autosomas, que generalmente son XX, hasta ahí se van a quedar, y un par que es cromosoma sexual, XX en la mujer y XY en el hombre. El sistema de determinación XY se encuentra en el ser humano y en muchos otros animales. Las hembras, siendo XX, darán gametos iguales con cromosomas X, sexo homogamético, y los machos, siendo XY, darán 2 tipos de gametos, uno con el cromosoma X y el otro con el cromosoma Y. La probabilidad de que en la fecundación, al unirse los gametos, resulte una combinación XX, que es una hembra o mujer, o XY, que es macho u hombre, es aproximadamente del 50%. Nos fijamos aquí abajito en esta, tenemos aproximadamente 22 pares de cromosomas idénticos, XX. Y el último, que no está enumerado, solamente tiene una Y y una X, es el que va a ser el sexual. Entonces aquí vamos a tener 22 pares de cromosomas, autosomas, que son idénticos, que va a ser la misma carga
genética, y el único diferente es el cromosoma sexual. Ya lo menciona, ¿quién va a dar aquí el sexo del bebé? Que va a definir que este cromosoma sea XY, sería en la cuestión de van a ser como niño, o si el final va a ser XX, va a ser una niña. Entonces, esa es la cuestión de cómo se van a identificar y de cómo se componen los cromosomas y la división de cada par. Al otro lado tenemos aquí un ejemplo de cromosoma, el cual son los telómeros, los centrómeros. Telómero aquí se va a definir. Vemos aquí exactamente cómo esta parte del cuerpo del cromosoma se deshace. En realidad no se deshace. Realmente todo esto es ADN comprimido. O sea que va a estar en una sola cuestión. Déjenme acercar un poco más. Y una vez que ya tenemos todo esto, se va desenrollando, hasta que vamos a encontrar lo que es nuestra cadena de doble hebra de ADN. Pero ¿dónde lo vamos a encontrar este cromosoma? Ya lo fijamos, está en el núcleo y este núcleo es una célula. Entonces también tiene lo que son cromatinas, nucleosomas, y lo que son las histonas y la cromatina. Realmente lo vamos a encontrar de esta forma dentro de nuestro núcleo en nuestra célula. Luego tengo lo que es la variabilidad genética. Los organismos pueden sufrir mutaciones que tienen efectos observables en la forma del cuerpo. En el contexto de la teoría de la evolución, la mutación ha tenido una especial relevancia, porque las enfermedades o trastornos genéticos, ya sean hereditarios o no, se pueden originar por mutaciones en los genes de los organismos. Estas pueden ocurrir por la exposición a factores físicos o químicos o errores durante los procesos de la división celular. Okay. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Ya mencioné que pueden ser heredados o no. Cuando son heredados, bueno, ya viene de años atrás, de antepasados, de generaciones anteriores, que nos van heredando esa cuestión. Pero cuando no lo son, eso es debido a que a lo mejor durante el desarrollo del bebé, la madre pudo haber estado expuesta a rayos X, radiaciones, entre otras más, y eso va a ser una alteración dentro de la cuestión genética, lo que va a darle paso a una mutación. Todas las células pueden tener mutaciones en su información genética. Sin embargo, las mutaciones importantes para la evolución son las que ocurren en los gametos, porque estos conforman la información genética de la siguiente generación. Esto va cambiando, ya sea muy importante para nosotros, si a lo mejor nosotros no tenemos ningún tipo de mutación, pero si en el caso de que tuviéramos o estuvieran embarazados por ahí y se exponen a los rayos X, ahí ya va a haber una mutación, pero no va a ser hereditaria, va a ser a través de químicos. Pero ese bebé, cuando requiera vaya a tener hijos, descendencia, ahí ya sí va a ser una cuestión que va a pasar en forma genética. Si la evolución ocurriera solo por mutaciones, sería muy lenta, porque la frecuencia en la que ocurren es muy baja. Además de las mutaciones son nocivas y sus portadores pueden morir antes de alcanzar la edad reproductiva. No obstante, la mutación es muy importante para la evolución porque origina nueva variación genética. Cuando una persona tiene mutaciones, a lo mejor no se van a desarrollar por completo y, como lo menciona aquí, van a fallecer mucho antes de que se puedan ellos reproducir. Entonces, no es factible que la evolución ocurra a base de lo que es la mutación. Y luego tenemos aquí que la mutación genera cambios en la composición genética de una población, por lo que al igual que la selección natural es una fuerza evolutiva. Aunque a la selección natural se le puede atribuir gran parte del cambio morfológico y diversificación biológica. Estas no son las únicas fuerzas evolutivas. También la migración, la deriva genética y la endogamia también son consideradas fuerzas evolutivas porque cambian de frecuencia de los genes de una población. Voy a agarrar el ejemplo de la migración. Ya había mencionado que también, por ejemplo, somos en este país, ya tenemos diversidad genética. ¿Por qué? Porque vienen de diferentes lugares o de otros países a quedarse aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando es migración? Ok, van a traer sus genes de otro lugar
se llegan a mezclar con los otros de aquí, que se llegan a casar y de aquí ya procrean hijos, alguien fuera de nuestro país, con nuestro país van a traer lo que es la migración de genética. ¿Por qué? Porque entonces el nuevo ser que se va a desarrollar va a poseer genes que no son totalmente de aquí, sino que vienen de países de como por ejemplo Honduras, Belice, Guatemala, Puerto Rico, todo de ahí. Entonces van a crear nuevas, ¿cómo se llama? Una migración genética, que a la vez nosotros no sabemos si en la familia de aquellas personas hubiera alguna mutación. Entonces, si hubiera mutación a través de esta migración genética, va a haber nuevos tipos de mutación en lo que es el nuevo ser. Entonces, esto sería que a lo mejor dependiendo de la mutación que traigan, le puede ser de alguna manera, ¿cómo se llama? Darle una nueva frecuencia a este suceso que pueda tener más adelante. También menciona aquí que los estudios del tema consideran que hay 3 tipos de mutaciones. La cariotípica o genómica está involucrada a la pérdida o incremento del número de cromosomas, dando lugar a lo que se conoce como aneuploidia y poliploidia, respectivamente, debido a errores en la mitosis o en la meiosis. Un ejemplo de esto es el síndrome de Down. ¿Cuántos no hemos visto niños con lo que es el síndrome de Down? Pues lo hemos visto muchas veces. Estos están causados por un cromosoma extra en el par número 21. Las características que se presentan son cabeza deformada, disminución de la fuerza muscular y exceso de la piel en la nuca, entre otras. Si nos regresamos aquí, veremos el par 21. Cuando tenemos 2, es lo normal. Entonces, en este caso, como para que salgan las personas con síndrome de Down, va a agregarse una X más. Entonces, ese es un cromosoma más. Por eso, entonces, se puede ver esta malformación. Luego tenemos la segunda, que son las cromosómicas o aberración cromosómica, involucrada la delección, la duplicación, la inversión y la translocación. En la leucemia o en el cáncer de la sangre, los glóbulos blancos no llegan a diferenciarse y hay deficiencia en el resto de las células sanguíneas, particularmente las plaquetas. Algunos tipos de leucemia son causados por una translocación. Cuando esto pasa, entonces quiere aquí mencionar la leucemia. Esta leucemia va a ser mucho mayor incremento de lo que son glóbulos blancos y va a ser una disminución de glóbulos rojos. Entonces, también puede ser que hay ¿cómo se llama? Plaquetas que a lo mejor van a ser menores a lo que son los glóbulos blancos. Entre las plaquetas y glóbulos blancos tienen un sistema muy parecido, pues ambos pertenecen al sistema de defensa en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, que nos va a ayudar a estar protegidos como debe ser. Si esto llega a pasar, que entonces en este caso entró la leucemia, entonces quiere decir que había una deficiencia de ambos en algún lugar o fueron atacados en diferente formación y eso es lo que llevaría a provocar una enfermedad. Y la tercera es la puntual, la génica o la molecular. Y se ocurre cuando hay una delección, una inserción o una sustitución de una base nucleótida por otra. Muchas enfermedades congénitas son causadas por mutaciones de este tipo, como la anemia falciforme o la fibrosis quística. Estas también, en especial la fibrosis quística, proviene de forma genética. Eso quiere decir que hay una alteración en algunas células que llevaba alguna mutación en su código de ya sea ARN o ADN. Y ya por último, les voy a dejar esta actividad, la que van a realizar ustedes, y en la siguiente clase nosotros la vamos a comentar. Van a buscar, ya sea en internet, que es donde más factible, la página de Medline Plus. Y van a buscar de ahí 2 enfermedades genéticas, las que ustedes gusten, y van a investigar acerca de cada una de ellas. Y de acuerdo a sus características, hay que clasificarlas en los tipos de mutación. Los vamos a anotar arriba, explicando el por qué se consideran así. Y me van a completar ustedes el cuadro en la parte de abajo, dependiendo del tipo de mutación que
o las enfermedades que ustedes quisieron. En este caso yo pido 2 enfermedades genéticas. Ustedes me van a anotar aquí abajito las enfermedades, características de cada una, el tipo de si es cariotípica o genómica, cromosómica, puntual o génica. Lo que ustedes le van a encontrar lo van a anotar ahí y en la siguiente clase voy a preguntar y ya lo comentaremos. Espero que tengan una bonita noche y cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.